Listo, comenzamos la clase. Ya estoy grabando la clase para poder después subirla a internet. Bueno, ¿les parece si oramos al final de la clase mejor para avanzar un poquito más rápido? Los que vayan entrando, eh, nos ponemos al día con ellos. Vamos a empezar directamente con el capítulo 14 el día de hoy. Jesús, como les decía, sigue con sus enseñanzas durante la cena pascual. Ya hemos visto en el capítulo anterior que Judas es desenmascarado, es revelado como el traidor, como la persona que debía entregar a Jesús, pero que los discípulos no se dan cuenta de ese, al menos en ese momento no se dan cuenta de que él era el traidor, ¿no? ¿Sí? También Jesús les da el mandamiento, el mandamiento más importante, un nuevo mandamiento que habíamos visto, que no era tan nuevo, ¿no? Que habíamos visto que también hay un pasaje de Deuteronomio que dice prácticamente lo mismo, que es el de que se amen unos a otros como yo los he amado, ¿no? ¿Sí? Ese es el mandamiento nuevo que nos da Jesús. Y que ese amor al prójimo, ese amor entre uno y otro, era el que sería el sello distintivo de un discípulo del Señor. Además, ya cerrando el capítulo 13, Jesús te diría a Pedro que lo negaría, ¿no? Antes de cantar, antes de que el gallo cante, ¿no? Porque, bueno, Pedro es Julio, humano. Sí, el mundo. por favor, yo no he asistido a la clase pasada. Quisiera que me expliques el versículo, o no sé, o me he olvidado. Juan capítulo 8, 44. Perdóname, por No, favor, retrocedo un poco. retrocedemos. Capítulo 8, Versículo 44. 44. Este capítulo es bien largo. ¿Qué dice? Julio, yo también falté a la clase. Julio, yo también falté a la anterior. Ya. No, Buenas noches. vamos a hacer más preguntas. No podemos, por cuestiones de tiempo, como ustedes comprenderán, responder todas las preguntas. La clase está grabada, por si acaso, ya está en internet, si es que la quisiéramos revisar. Pero vamos primero con la pregunta del mundo. Versículo Juan 8:44, si mal no escuché. Dice acá, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no hay permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lo que quiere decir Jesús en este pasaje es que uno se comporta, uno actúa según... Dime, Julio, ¿qué pasó? ¿Me escuchás? ¿El mundo? Hola. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ya No, listo. la respuesta, ¿cuál es? ¿Por qué dices que somos hijos del diablo? No dice que nosotros seamos hijos del diablo. Está dirigiendo a una Haciendo, persona. yo no digo que somos, pero dice que haciéndose un hijo del diablo. A ver, Eso quiero. si tú te comportas, o sea, en resumen, ¿no? Lo que quiere decir este pasaje es lo siguiente. Si tú eres un hijo de Dios, te debes comportar acorde a lo que Dios nos dice en las Escrituras. Pero si uno, por ejemplo, es pecador, mentiroso, traidor, estafador, ¿podemos decir que somos hijos de Dios? No. A eso se refiere Jesús, a esas personas que actúan como el diablo, son los que son hijos del diablo.
porque obedecen a la voluntad de Satanás, ¿no? Obedecen, actúan como él, son mentirosos. Entonces, quien determina quién es hijo de Dios o hijo de Satanás o hijo del diablo, es nuestro comportamiento. No es como nosotros, no, yo soy cristiano, yo me bauticé tal fecha, ¿no? Yo me congrego en tal iglesia, pero si mi comportamiento, mi vida, la llevo totalmente patas arriba, como se dice, yo no puedo decir que soy cristiano, entonces Jesús me diría, pero mira cómo te comportas, eres un mentiroso, estafas a la gente, eh, tú no eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de diablo, ¿no? Y Juan en sus cartas va a decir lo mismo, ¿no? O eres de Jesús, o eres de Dios, o eres del diablo, no puedes estar no puedes ser de intermedio, ¿no? Así que Gracias, muy poco gracias. valdría, muy claro, no, otro del mundo, muy poco valdría lo que nosotros decimos si nos comportamos de manera diferente, ¿no? Eso es lo que quiso decir Jesús, ¿no? Lo que determina Está bien. lo que determina en qué lado estás es tú, cómo llevas tu vida, ¿sí? Ya. Por ejemplo, Judas, un poco viendo lo que vimos en el capítulo 13, él fue determinando su vida, no por una traición, porque ese fue, como se dice, la cerecita del pastel, ¿no? Todo el tiempo Judas fue una persona intrigante, una persona mentirosa, una persona que eh, le robaba a los discípulos, ¿no? Porque era el que manejaba el dinero, ¿no? Entonces, no solamente es que sea Judas haya sido bueno y bueno, pues traicionó a Jesús, no, toda su vida la llevó de manera equivocada. Entonces, bueno, Quisiera que me háganos entender, toda su vida existió más antes, ¿desde cuándo más o menos existe Judas? ¿Desde el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento no se el puede encontrar nuevo, eso? no el nuevo, Ah, pues ya. Judas está nuevo, está nuevo. Ten en cuenta que Jesús recién nace en el año -6, o sea, no, Judas aparece en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a retomar porque el discurso de Jesús a lo largo del capítulo 14 va tomando ideas Ya. y va va reafirmando ideas mejor. Ahorita tengo la lengua media trabada, ya les voy a explicar después de la clase por qué. Vamos a leer primero el capítulo 14, como siempre hacemos, los primeros 14 versículos, ¿sí? Entonces, estamos en Juan capítulo 14, versículo 1 y siguiente, lo siguiente. Que no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo el que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. Hermoso. ¿Qué escenario tenemos aquí, no? Nosotros iniciamos el capítulo 13 con un Jesús con angustia en su corazón, con tristeza, estaba en su humanidad de Jesús, Jesús sabiendo lo que le iba a pasar, sufría. Y acá tenemos el inicio del capítulo 14, a un Jesús, en vez de recibir apoyo de parte de sus discípulos, tuvo que confortar a sus discípulos en el ámbito espiritual y emocional. Los discípulos también estaban sufriendo angustia, estaban sufriendo tristeza por lo que Jesús les estaba revelando. Esto no indica más, hermanos, que Jesús, a pesar de tener estos sentimientos válidos, porque se iba a enfrentar a una muerte horrorosa, por decirlo menos, revela un corazón de siervo amoroso hacia sus discípulos. Esta partida de Jesús iba a ser beneficiosa para ellos, para los discípulos, ya que iba a prepararles un hogar celestial y luego regresaría para llevarlos consigo. Este es como se dice, un vistazo, una referencia a lo que vendría a ser el fin del mundo y el arrebatamiento de los santos cuando sea la segunda venida de Cristo. Este pasaje también, estos primeros versículos de este pasaje, describe más bien su venida a reunir a su pueblo, que aún vive, y resucitar el cuerpo de quienes ya han muerto para llevarlos a todos al cielo, ¿no? Eso lo podemos leer, de repente, en Primera de Corintios. A ver, vamos a usar la Biblia que quité con el celular. Capítulo 15, 51 y 54. Que dice lo siguiente: presten atención, dice Pablo, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que lo corruptible se vuelva de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. Todos, al final de los tiempos, iremos con Jesús al cielo. Así hayamos muerto, o cuando esto pase seamos vivos. Tendremos cuerpos transformados, ¿no? Todos los que esperaron en Cristo resucitarán y tendrán también un cuerpo glorificado, ¿no? Esto es como digo, este pasaje que habla Jesús en el versículo 2 y 3 del capítulo 14 de Juan. Es un pequeño vistazo de lo que va a suceder al final de los tiempos, ¿no? Así que nosotros, como cristianos, debemos tener la esperanza a tope de que nosotros no somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos celestiales, ¿no? Y al final Jesús vendrá por nosotros para vivir la eternidad en el cielo, ¿no? Qué hermosa promesa, hermanos. No debemos fallecer, como por ejemplo cuando leímos lo de Lázaro, y la causa por la que Jesús lloró, ¿no? Jesús lloró no por Lázaro, no por la muerte. Jesús lloró por ver a un pueblo sumido en la desesperanza, sumido en el pecado, ¿no? Esa es la verdadera razón por la que Jesús lloró, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos los conceptos claros y sabemos que a pesar de los sufrimientos terrenales, a pesar de todo, a pesar de la muerte misma, Cristo mismo va a venir por nosotros y nos va
a llevar a todos juntos para vivir la eternidad en el cielo mismo. Jesús, además, da el sexto de el sexto yo soy de los 7 que hay en el Evangelio de Juan, que es yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto nace en respuesta a la pregunta de Tomás, ¿no? Que él no sabía qué camino, no sabía dónde vas, ¿no? Entonces, y es increíble a veces escuchar esas cosas de los discípulos que estuvieron tanto tiempo con Jesús, escuchándolo, viéndolo, viviendo con él día a día, hora a hora, y que no entiendan, ¿no? Pero bueno, ya entenderán, más adelante vamos a ver eso, ¿no? Jesús declaró que él era el camino de Dios, pues es la verdad de Dios y la vida de Dios. También queda establecido de cierta forma de que Jesús es el único camino para acercarse al Padre. No existen muchos caminos, hermanos. Solamente hay un camino. Si uno quiere llegar a Dios, tiene que ser a través de Jesucristo. No hay otro camino. No hay camino de los santos, no hay camino de María, su madre, no hay otro camino excepto el de Jesucristo. Ellos, los discípulos, conocen a Dios. Es lo que nos dice Jesús. Y nosotros también, ¿no? Conocemos a Dios porque conocemos a Cristo. Los discípulos a través de su ministerio y nosotros a través del Evangelio. Y así pronto lo harían en su muerte y su resurrección. Conocerlo a Jesús, conocerlo a Él, es conocer a Dios. Las reiteradas afirmaciones de Jesús como Dios encarnado no admiten duda alguna al respecto en este Evangelio. No es la primera vez que Jesús, y ustedes hagan memoria, se presenta a sí mismo como Dios. Jesús también no se refería a obras mayores en cuanto a poder, sino a su alcance. Cuando él dice que mayores obras los discípulos harán, ¿no? No se refería a que los discípulos tuvieran el poder de Jesús, sino que las obras de los discípulos tendrían mayor alcance. Los discípulos serían sus testigos a todo el mundo a través del poder del Espíritu Santo que mora en ellos y les da su plenitud. Ojo que digo que mora en ellos en el sentido de que es el futuro cuando llegue el Espíritu Santo. Por eso que pongo el pasaje de Hechos 1:8, ¿sí? Y traerían a muchos a la salvación por la presencia del Consolador en su vida. Esta afirmación se enfoca más en los milagros espirituales que en los físicos, ¿sí? El único modo de hacer aquellas obras mayores era con el poder del Espíritu Santo, quien solo podía ser enviado tras el regreso de Jesús al Padre. Más adelante vamos a leer que Jesús les dice que les conviene que Él se vaya. Porque al irse Jesús, viene el Espíritu Santo a morar en el corazón de los creyentes, ¿no? Y en el caso específico de los discípulos de Jesús, viene a darles esa fuerza, ese poder de poder predicar, de poder llevar a grandes obras que harían que la iglesia pues tenga un rápido crecimiento hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, pedir en el nombre de Jesús, con esto cierra este pasaje, ¿no? Pedir en el nombre de Jesús no significa añadir dicha expresión al final de una oración simplemente, ¿no? Porque nosotros cuando oramos decimos, ¿no? En el nombre de Jesús, o te lo pedimos en el nombre de Jesús. No es una simple expresión final de una oración como un convencionalismo, ¿no? Porque así tenemos que rezar. ¿Qué significa realmente que pedir en el nombre de Jesús? Significa que
La oración del creyente debe servir a los propósitos de Jesús y de su reino, y no a motivos egoístas. ¿Qué pasa, hermanos? Eh, Nosotros estamos acostumbrados a orar por todo, y está bien, debemos orar, porque también es una forma de comunicarnos con Dios, de expresar los anhelos, angustias, cosas que pasan en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo hoy me pongo a orar y digo, Cristo, Jesús, quiero ser millonario, ¿no? Y Dios no me lo va a conceder, ¿no? Dios no me está escuchando, ¿lo tengo que interpretar así? Evidentemente no, porque solamente yo estoy orando por motivos egoístas, por motivos meramente terrenales. Y no estoy pidiendo, por ejemplo, algo que ayude, o sea, en pos del reino de Dios, de la iglesia, ¿no? Siempre los propósitos del Señor son mucho más importantes que los propósitos personales. Otra cosa que significa pedir en nombre de Jesús es que la oración del creyente debe basarse en los méritos de Cristo y no en suyos propios, ¿no? Y también implica orar en nombre de Jesús, pedir en nombre de Jesús. Debe buscar la oración del creyente la gloria de Dios. No debe buscar o no debe obedecer a orgullos personales. No debe obedecer a... Hay una forma de orar que muestran en la Biblia comparativa, ¿no? La oración del fariseo y la oración ¿no? del pecador, ¿no? El fariseo oraba a Dios, decía, ¿no? Bueno, Dios, yo soy lo máximo, yo ofrendo, yo cumplo la ley, ¿no? ¿no? Soy, gracias, ¿no? Soy bendecido, ¿no? Y la oración del pecador era, Dios, me humillo ante ti porque yo soy, pecador. Tú solamente puedes salvarme, tú solamente, eh, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser mejor, ayúdame a ser, como tú quieres, Padre Santo. ¿Qué oración creen ustedes que tiene más valor? La que oró, el que dice que porque obedece a Dios o que ofrenda, es mejor persona, o la persona que reconoce que Dios es un Dios todopoderoso, un Dios santo, un Dios bueno, y que busca con todo su corazón cambiar. ¿Qué oración tiene más valía? ¿Qué oración creen ustedes que Dios escuchará? Desde el punto de vista bíblico, es la oración de la persona que reconoce que está en pecado, porque no se está jactando de sí misma, porque reconoce que todo está en manos de Dios. Así que, Hermano, sí, el mundo. podríamos leer Primera de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 5, Capítulo 5, ajá, versículos 6 y 7. 6 y 7. Por lo tanto, dice las Escrituras, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Descargan en Él todas sus angustias porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿No? Es exactamente lo que estamos hablando el mundo. Gracias, el mundo, por este pasaje. Debemos ser humildes, hermanos. No hay más gloria, no hay que merezca la honra, gloria y dominio a nuestro Dios. Nada más. No debemos buscar nosotros glorias terrenales. Porque son vanas. No son del mundo. No debemos buscar eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta de este primer pasaje del capítulo 14? ¿Seguimos entonces? Julio, Sí, sí, el mundo.
Jesús nos promete un hogar en el cielo, o Así sea, es. para nosotros los cristianos. Así es. Y la otra, si alguna persona no conoce o no ha recibido a Jesús, tendrá derecho a, esa, a ese lugar que nuestro Señor Jesús ha preparado. A ver, ¿qué pasa con la gente que no conoce a Jesús? Y esto está en Romanos, ¿ah? Ahora, sí, si te me echa la mano en este tiempo, pero sé que ese tema está en Romanos. Si una persona no conoce a Jesús, por obvios motivos, porque no vivía en un sitio donde lo conoce, no tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Motivos hay muchos por los que uno a veces no llega a conocer a plenitud la escritura, la palabra de Dios. ¿Qué tenemos? ¿Qué pasa con esas personas? ¿No van a ser reconocidas, no van a ser agregadas al cielo? Evidentemente no, porque tenemos, en todo caso, tenemos a la ley de Dios. Si una persona llevó su vida de manera correcta, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra, no? Que honraba a Dios con su vida. Por ejemplo, ¿no? Fue una buena madre, fue un buen padre, fue un buen vecino. Siempre procuró el bien para los demás. ¿Qué impediría a esa persona, a pesar de que no fuese conocedora de las escrituras, que no fuese creyente cristiano, el acceder a la salvación? Pues nada, no le impediría nada, porque estaría obedeciendo sin conocer, estaría obedeciendo la ley de Dios, ¿no? Los 10 mandamientos, por decirlo así. En cambio, nosotros que conocemos las escrituras, nosotros que conocemos lo que debemos hacer, estamos, digamos, en mayor obligación, ¿sí? Porque nosotros sí sabemos lo que debemos hacer, para nosotros fue revelada las escrituras. Así que no debemos preocuparnos. Mucha gente, muchas personas, escucharemos comentarios así, porque a mí me pasó, en el caso particular, me pasó cuando murió mi padre. Cuando murió mi padre, ustedes se acuerdan, eso fue en el 2011, ya congregado en la iglesia. Y escuché un comentario un poco malintencionado. Y de repente escucharemos así comentarios no malintencionados, pero quizás desatinados de algún hermano que diga, ¿no? Pero no era cristiano, no era bautizado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos? Pero yo después, analizando las escrituras y leyendo lo que les estoy contando de Romanos. Mira, pero mi padre fue una buena persona, siempre preocupado por el prójimo. Nunca nos faltó nada, nunca hizo nada malo, al contrario, siempre procuró eh, ser generoso con las personas, a pesar de que no tenía mucho. ¿Qué cosa haría, qué cosa hizo en su vida acorde a la... O sea, él vivía sin conocer quizás, ¿no? Eh, Obviamente con errores y demás cosas que, bueno, el padre habrá sabido perdonar, pero vivía acorde a la ley de Dios, sin conocerla del todo, ¿no? Porque es así como nos criaron a nosotros, a mí me criaron de pequeño así, a espaldas de la Biblia y más creyendo de cierta forma ciega a lo que un cura, a lo que alguien tenía su concepto de Dios, ¿no? Y eso me dio, hermano, mucha tranquilidad, ¿no? Mucha tranquilidad, porque hay muchas personas que son de otras religiones. Imagínense a alguien que sea musulmán, alguien que sea hinduista, alguien que viva en
en un pueblo alejado, ahí en la selva o en la sierra, o en un lugar apartado del mundo, pero que es una persona que sabe que hay un Dios, que hace el bien al prójimo, que es buen padre, que es buena madre, que es buen hijo, que es buen vecino, que siempre busca el bien. ¿Usted cree, hermano, que porque no leyó la Biblia esa persona no se salvo? Obviamente las escrituras nos dicen que eso no es cierto, ¿sí? Así que debemos estar tranquilos en ese aspecto, ¿sí? Porque, como les decía hace un rato, quien determina quién es hijo de Dios y hijo del diablo no es un bautizo, al fin y al cabo, no es una etiqueta de cristiano, sino es cómo se comportó en su vida, ¿no? Es así de simple. El problema es que a veces los cristianos nos creemos gran cosa por ser cristianos, ¿no? Y deberíamos ser más humildes en ese aspecto. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo las escrituras y vamos a ver lo que es el Espíritu Santo. A veces no nos gusta hablar mucho del Espíritu Santo como Iglesia de Cristo, pero ahí vamos a hablar del Espíritu Santo. Vamos a leer los versículos 15 al 31 y me acompañan con la lectura del capítulo 14 de Juan, por favor. La palabra de Dios dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará a otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he hecho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ahora os lo he dicho antes que suceda, para cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Listo. Hasta aquí. El amor y la obediencia a Cristo son inseparables, ¿sí? Si yo digo amar a Cristo, se entiende que yo lo obedezco, ¿sí? Yo no puedo decir que lo amo y no obedecerlo. Esto Juan también lo describe en 1 de Juan capítulo 5, versículos 2 y 3, que dice: en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos
no son difíciles de cumplir, ¿no? Eso es lo que nos significa como hijos de Dios, como personas que eh, obedecemos a Dios. Cuando Jesús Julio, dice, sí, el mundo, Proverbios 8:17, ¿podría leer? ¿sí? Vamos a ver. Proverbios, bueno, vamos al antiguo. Proverbios 8:17, ¿no? Yo amo a los que me aman y dejo que me hallen los que en verdad me buscan. Mira, lo tengo resaltado. Lo tengo resaltado por alguna razón. Ahora vamos a ver ese tema más a profundidad, ¿no? Dios ama a toda la humanidad, pero más ama a los que lo obedecen, ¿sí? Cuando Jesús dice mis mandamientos, no solo se refiere a los mandatos de carácter ético consignados, ¿no? Lo que dijo acá en el versículo 23-24, ¿no? El que si el Padre me la amara, vendremos a Él y haremos morada en Él, no. No solamente se refería a eso, sino a toda la revelación del Padre, es decir, todas las escrituras, ¿sí? Debemos, si nosotros amamos a Dios, debemos cumplir los mandamientos, y cuando Jesús dice los mandamientos se refiere a toda la revelación, a toda la Biblia, ¿sí? A todo lo que Dios quiere de nosotros como seres humanos está escrito aquí en la Biblia, ¿no? La obra de Cristo como sacerdote e intercesor comenzó en el momento en que él pidió al Padre el Espíritu Santo para que morara, para que viviera en quienes tenían fe, no quienes tuvieran fe, ¿no? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es la tercera persona de la Trinidad. Quiere decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo, tienen la misma esencia de la deidad y están en perfecta unidad. Los tres, el Cristo con el Espíritu Santo con Dios, etcétera, ¿no? Así que Él está unido al Padre, así como Jesús está unido al Padre. Alguien, o sea, que tomaría el lugar de Jesús y haría su obra. ¿Cómo va a ser el Espíritu Santo la obra? A través de los cristianos, ¿no? A través de los que tienen al Espíritu Santo en su corazón. El significado literal del término consolador en griego es uno que está al lado para ayudar, ¿no? El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a ser mejor, ¿no? A transformar nuestra vida. Y comunica la idea de alguien que anima y aconseja, ¿no? Y el hecho de que diga Jesús que el Espíritu Santo esté con nosotros alude a una presencia continua en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, hermanos, es la fuente de verdad y quien le imparte. No puede haber otra verdad aparte de la que viene del Espíritu Santo. El hombre no puede conocer la verdad de Dios aparte de él, ¿sí? La única verdad que puede salir de la verdad de Dios solamente puede provenir del Espíritu Santo y la forma en que fue revelado. Vamos a leer 1 Corintios, ¿sí? Vamos para entender un poco lo que estamos hablando. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 16, dice lo siguiente. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, del cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son una locura y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? El Espíritu Santo nos hará entender estas revelaciones. El Espíritu Santo, hermanos, hará entender todo lo que los discípulos, hasta el momento que hemos estado leyendo, no entienden. El Espíritu Santo llevará a los discípulos, sobre todo a Juan, a Pedro, a Pablo, a escribir, por inspiración del Espíritu Santo, escribir las cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Y así también el Espíritu Santo fue el que inspiró a los profetas en el Antiguo para poder escribir las revelaciones de Dios. ¿Sí? Esto señala alguna diferencia entre el ministerio del Espíritu Santo a los creyentes antes y después del Pentecostés. El Espíritu Santo ha estado siempre con cada creyente a lo largo de la historia de la redención como la fuente de verdad, de fe y de vida. Jesús afirma que algo nuevo vendría en su ministerio. Antes, ¿cómo se manifestaba el Espíritu Santo? En lo que nosotros podemos entender como un avivamiento, ¿no? En el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo, daba revelación a un profeta, y decía, por ejemplo, cuando leemos los profetas del Antiguo Testamento, decía palabra de Dios, ¿no? Es palabra de Yahvé, palabra de esto, ¿no? Entonces, el que revelaba eso, esa profecía, era el Espíritu de Dios. En cambio, ahora tiene un comportamiento totalmente diferente. Es un nuevo ministerio, pero eso es que dice. Si nosotros leemos, por ejemplo, cómo es el actuar del Espíritu Santo al día de hoy, ¿no? Tenemos en Hechos, capítulo 19, versículos 1 al 7, lo siguiente. Este pequeño pasaje de Hechos, que dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas y sucedió que cuando llegó a Éfeso, se encontró con unos discípulos y les preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Ellos respondieron, no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pues, ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron, la del bautismo de Juan. Pablo les dijo, el bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Les decía al pueblo que tenían que creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando el Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran 12 hombres en total, ¿no? Entonces, a estos hombres recibieron el don del Espíritu Santo cuando fueron bautizados, ¿sí? Y el Espíritu Santo a partir de ese momento moró en ellos. Antes fueron bautizados con el bautismo de Juan, pero como nosotros hemos leído ya los primeros capítulos de este Evangelio de Juan, ese bautizo era simplemente como de preparar el camino para lo que vendría después, ¿sí? Para preparar el camino para Jesús. A pesar de que Jesús se separaría de ellos por inminente muerte en cruz, prometió no dejarlos solos, ya que resucitaría y regresaría con los discípulos un tiempo más, ¿sí? No existe evidencia en las Escrituras, hermanos, en que algún incrédulo lo haya visto después de su resurrección, ¿sí? Jesús solamente fue visto después de su resurrección por sus discípulos. ¿Cómo corroboramos ese dato que les estoy diciendo?
Vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 9, que dice lo siguiente. Además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado yo lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitado al tercer día, que se le apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí, como yo soy un niño nacido fuera de tiempo. Pablo se considera a sí mismo como eh, que ya después, ¿no? Después de todo su ministerio, él apareció como el último discípulo presencial de Jesús, ¿no? Pues ya a Jesús se le apareció ya en gloria, ¿no? Pero todas estas personas que menciona este pasaje de Corintios, todas son creyentes, ¿sí? También es una indicación del ministerio de la Trinidad. Jesús estaría de nuevo con sus hijos a través de la persona del Espíritu Santo, cuando viniera en el Pentecostés a morar en ellos. ¿Sí? Jesús va a ser siempre la idea de que Él es igual que el Padre y que el Espíritu Santo es igual a Él, ¿no? Lo mismo, son la misma esencia, el mismo actuar, el mismo pensar, el mismo sentir, ¿no? Las tres personas de la deidad son lo mismo. Así que no hace diferencia de ello, ¿no? Cuando Jesús resucitó, acá me comí un acento, y eso se refiere con ese día, ¿no? Los discípulos pudieron verlo tal y cuando estaba con ellos en pleno ministerio, ¿no? Es decir, lo vieron en forma física cuando resucitó. En esa ocasión, Jesús también hace hincapié en la necesidad de la obediencia continua a sus mandamientos, como prueba del amor del creyente hacia Él y hacia el Padre, ¿no? Fe sin obras no sirve, ¿sí? Si yo digo que creo, si yo digo que amo a Dios, otra vez Jesús hace hincapié de que debo continuar obedeciendo durante toda mi vida sus mandamientos. Por eso tenemos el Espíritu Santo en nosotros, para poder transformar y regenerar nuestras vidas. Las obras, estas obras que pide Dios, ¿no? Expresan el amor que el Espíritu derrama en nosotros los creyentes. ¿Qué más podemos decir del Espíritu Santo? El Espíritu Santo impartió su poder en el corazón y la mente de los apóstoles, de los discípulos, en su ministerio, para ayudarlos a escribir el Nuevo Testamento. ¿Sí? Esto es importante. Sobre el tema de la inspiración de las Escrituras. Los discípulos habían sido torpes para comprender muchas cosas acerca de Jesús y sus enseñanzas. Vaya que sí, han sido torpes hasta este momento, no entienden muchas cosas de las que Jesús dice o hace. Pero gracias a esta obra sobrenatural del Espíritu Santo, llegaron a entender con precisión e infalibilidad al Señor y su obra. Y de esta manera registrarlo en los evangelios, así como en los demás escritos del Nuevo Testamento. ¿Sí? Julio, Sí, Edmundo. ¿podría leer por favor Salmo 143, versículo 10? Salmo 143, versículo 10. Tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad.
y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. ¿No? Ahí está la obra del Espíritu Santo, regeneradora y transformadora de la vida del ser humano. Gracias, mundo. La palabra paz viene del hebreo shalom, ¿no? No he escuchado a los judíos decir shalom como saludo, ¿no? ¿No? Que se convirtió en un saludo justamente para los discípulos después de la resurrección de Jesús. En el ámbito particular, esta paz que desconocen quienes aún no son salvos, asegura la calma en tiempos de dificultad, silencia el temor y reina en los corazones del pueblo de Dios para conservar la armonía. Es evidente, hermanos, que la paz es una cosa inalcanzable en el mundo. Las personas que no viven en Dios, que no conocen a Dios o que niegan a Dios, no pueden entender el concepto de paz. Nosotros los cristianos deberíamos vivir en paz porque, uno, que esta paz viene de Dios, y paz nos da las promesas de Dios. Paz nos da saber que Dios está pendiente de nosotros. Paz nos da saber que Dios controla todos los aspectos de nuestra vida. Paz nos da saber de que al final de todo acabará, todo sufrimiento, toda pena, todo mal rato pasará donde estemos con Dios en el cielo. Entonces, esa paz es la paz que debemos entenderla así como tal, ¿no? No la paz que les ofrece el mundo, que es pasajera, no es en muchos casos sincera, ¿no? Cuando Jesús dice, y esto estamos ya terminando este pasaje, analizando el análisis de este pasaje, porque el Padre es mayor que yo. Uno acá podría entender que Jesús se está reconociendo como inferior al Padre, y no es así. Aquí Jesús no acepta ninguna inferioridad suya en frente al Padre. Antes bien, basado en el amor de sus discípulos, podía afirmar que no se mostraría renuentes a dejarlos a ir al Padre, porque así regresaría al reino de que le pertenecía y a la gloria plena que había dejado. Al volver a su Padre, Jesús gozaría de la misma gloria con él, una gloria mayor a lo que había experimentado en su encarnación. De ninguna manera sería inferior en gloria, pues su humillación ya había finalizado, o estaría, mejor dicho, por finalizar. Hay un momento, hermanos, en el que Jesús, debemos entender, Jesús está cargando el pecado del mundo, ¿no? Entonces, al ser el pecado, al ser el portador de todos los pecados del mundo, es como que, ahí sí es, en ese momento como el punto de la ira de Dios, ¿no? Es un punto de humillación. Pero esa humillación, hermanos, la hace por un bien mayor, que es la redención del pecado de toda la humanidad, ¿no? Para finalizar, hermanos, el análisis de este pasaje que acabamos de leer. Judas es solamente un instrumento del príncipe que gobierna el reino de las tinieblas, el reino de este mundo, Satanás. Cuando Jesús dice que ningún poder tiene sobre mí, quiso decir que Satanás no tenía nada en él. Satanás no podía hacerle ninguna exigencia. Satanás no podía acusar a Jesús de ningún pecado. Por consiguiente, no podía retener a Jesús en muerte. Jesucristo, venció y derrocó a Satanás en la cruz. Como dijimos en la clase pasada, la muerte de Cristo
no significó victoria alguna para Satanás, sino es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Es la victoria de Jesús sobre el diablo, sobre Satanás. ¿Aquí hay alguna pregunta? Y con esto acabamos el capítulo 14. De repente tienen algo que agregar, algo que no quisiera avanzar más para ya entrar al siguiente clase con el capítulo 15. Estas ideas sobre el Espíritu Santo se van a ir desarrollando un poco más a lo largo de lo que avance los capítulos. Julio, Sí, María, la escucho. buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches con todos. Quería preguntar, entonces, cuando dice que el Padre es mayor que yo, no lo dice porque es superior a él, sino porque él en ese momento está está en forma humana y va a regresar a él para tener su misma gloria. ¿Es así? Así es. Ten en cuenta que él está cargando el pecado ahorita, ¿no? Está como un acto, él que es perfecto, él que es sin pecado, él que es Dios, ¿no? Está cargando el pecado del mundo, ¿no? Eso es un acto como un acto de humillación para él. Y esto, en un principio, como habíamos leído en el capítulo anterior, ¿no? Este acto de humillación, este acto que va a sufrir, todo el sufrimiento que va a pasar en las próximas horas, le causan una angustia, le causan ansiedad, le causan turbamiento en el alma de Jesús, ¿no? Entonces, no debemos entender que Jesús se está reconociendo como inferior, porque hay una doctrina hereje que es de la subordinación de la Trinidad, ¿no? O sea, como que el Padre es mayor que el Hijo y que el Espíritu no es menor que, o sea, es como un... No sé si han visto alguna vez un dibujito como un triángulo. Que me muestra como que hay una subordinación del Padre al Hijo, del Hijo y del Espíritu Santo. No debemos entender así la Trinidad. La Trinidad es que el Padre es igual al Hijo, y eso lo hemos leído muchísimas veces a lo largo del Evangelio de Juan. Quien conoce al Hijo conoce al Padre, quien quiere conocer las obras del Padre, que es por las obras del Hijo. Así que esa idea no debería tener cabida en ningún lado, pero efectivamente vamos a encontrar ese tipo de ideas ahora que vivimos en un mundo más globalizado, más pendiente de que la información está al alcance de la mano, y no toda información es buena, hermanos. La única información buena es la que viene de la palabra de Dios. Yo ni siquiera puedo decir que lo que yo les estoy diciendo es la verdad absoluta, porque yo también me podría equivocar, soy humano, hermanos. Así que es en ese preciso momento, como tú bien dices, Mariela, que Jesús le dice a eso a sus discípulos. Y también le dice, en cierta forma, a eso a sus discípulos para que comprendan que es mejor que Él vaya donde el Padre. Porque así se cumple el deseo del Padre, que es que la humanidad sea libre de pecado a través de su sangre, del sacrificio de Jesús, y que Jesús vuelva a la gloria a la que Él estaba de un principio, ¿no? Nosotros leemos Génesis 1:26, 1:28, si no me recuerdo, y Jesús está con el Padre creando el mundo, creando la humanidad, creándolo, o sea, en pleno acto de todo el acto de la creación estuvo las personas, el Espíritu, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo creando el mundo, ¿no? Porque si Dios es eterno, si Dios es no tiene inicio ni fin, Jesús no tiene inicio ni fin, y el Espíritu Santo no tiene inicio ni fin. Así que esa gloria que entre comillas fue suspendida, ¿no?, por el ministerio de Jesús en la tierra
por el inmenso amor que tuvo Dios hacia la humanidad, de poder de borrar el pecado a través del perdón de los pecados a través de la sangre de Cristo, ¿no? Nada más eso. Así debemos entenderlo, de ese preciso momento nada más. El mundo, te veo con cara que me quieres preguntar algo. Sí, quiero preguntar con respecto a la paz. La paz de Dios, la paz de Dios, la paz de Cristo y la paz del mundo. La vida también nos da paz, el mundo nos da paz, pero son temporales. Exactamente. Si la paz no está sustentada en Dios, esa paz será pasajera, esa paz, hasta ver, ¿no? Será una paz sincera, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto naciones en guerra y que firman, entre comillas, actos de paz, ¿no? Pero el resentimiento, el dolor continúa por el tiempo, porque fue una paz del mundo, una paz no hecha pues pensando en las promesas de Dios, no pensando en obedecer a Dios, en amar al prójimo, no, fue una paz simplemente por de repente intereses particulares, intereses económicos, intereses, cual fuesen los intereses terrenales, ¿no? Pero si nosotros tenemos claro que la paz viene sustentada en el amor a Dios, viene sustentada en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién nos puede arrebatar esa paz? ¿No? Así nos digan, no, tú vas a hacer no, pues yo no, a mí no me preocupa lo que pasa en el mundo, hermanos. De verdad les doy sincero. El hecho que me preocupe no significa que haga lo que quiera en esta tierra, ¿no? Sino que si yo vivo y trato de vivir mis días acorde a lo que Dios quiere para mí. Y yo sé que al final, que puede ser hoy, mañana, pasado, en 10, 20, 50 años, no sé cuánto tiempo viviré, no sabemos cuánto viviremos, hermanos. Pero una cosa es segura, si yo sigo perseverando en la palabra, ¿no? Pidiéndole a Dios que mejore nuestras vidas día a día, ¿quién nos puede arrebatar esa paz de que vivimos en la eternidad en el cielo con nuestro Padre? Y de que todos estaremos Julio, reunidos ahí. Sí, hermano. pero también tenemos una palabra que nos dijo nuestro Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, de todas maneras, nosotros vamos a adueñarnos de la paz de Dios y no darle importancia a la paz del mundo. Porque la paz del mundo nos engaña, y en cambio la paz de Dios es verdadero y duradero, yo creo que. Sobre todo eso del mundo, que sea duradero. Que es perfectamente válido sentirnos tristes. Jesús se sintió triste por ciertos acontecimientos. Es totalmente válido. En nuestra humanidad, nuestra carnalidad es así. Somos seres emocionales, tenemos emociones y es perfectamente válido. Pero cuando esa tristeza es pasajera, las aflicciones siempre van a haber, siempre hay problemas, siempre hay enfermedades, siempre hay cosas que nos pasan. Dolor. Todo, sí, todo. Es parte de la humanidad, es parte del ser humano, hermanos. Es parte de vivir en este mundo. Pero tenemos... Y está la paz entonces, hermano. Por eso digo, pero ¿qué sirve entonces de esa aflicción? Si nosotros confiamos en Dios, ¿quién nos va a quitar esa paz, hermanos? Si sabemos que hay una morada para mí en el cielo, hermano, ¿quién me va a quitar esa paz? Me la pudieron quitar por un día, 2 días, 3 días, 2 horas, dependiendo de qué haya pasado. Pero
Eso sí, así podría ser, ¿ah? Porque yo estoy convencido, hermano, que no llegué a tener paz, hermano. Llegué a tener hasta de repente cólera, hermano. Porque Es yo totalmente tanto me válido. aferraba a la palabra de Dios, dije, amado Padre, tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Tú me has enseñado a batallar. Perdí la paz. Me creía que había perdido la paz. Te soy bien franco. No me sentí en paz porque sentí un dolor que es más fuerte que la paz. Mm. Pero a medida que me refugiaba en la palabra de Dios, estoy volviendo a encontrar esa paz divina que tanto anhelo. Y es la verdad que existe esa paz. La única manera para poderla conseguir y lograrla es teniendo fe. Eso es lo que está pasando en mi vida en la actualidad. Me está fortaleciendo la paz que Dios me está dando. Mm. Es la única fuente de paz verdadera y duradera, sobre todo, ¿no? Porque todos vamos a tener problemas, vamos a tener turbaciones en nuestra vida que hasta nos harán dudar hasta de nuestra fe. Pero es totalmente válido sentir eso por nuestra humanidad, pero no, por eso digo, no nos olvidemos, nuestro refugio está en Dios y en su palabra, ¿no? Todo pasa, hermanos, toda tormenta pasa y Jesús tiene el control de toda nuestra vida. César está levantando su mano, creo. Está haciendo manito. Gracias, Julito. Buenas noches, hermanos. Gracias por la clase, Julito. Está muy interesante y también la intervención de nuestro hermano El Mundo. Si pudiéramos, por favor, les pido leer Romanos 5:1. Si comparten la lectura conmigo, por favor. Voy a leer Romanos 5:1. Dice lo siguiente. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un concepto que ya lo dijiste, Julio, y nada más para remarcar. La paz del cristiano no se origina en el mundo. La paz del cristiano se origina de su relación genuina con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. La paz que se origina entonces en la relación nuestra con el Señor Jesucristo y con Dios tiene un sustento. Saber que somos justificados, que hemos sido justificados, que somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, si recordamos, si creemos y somos consecuentes con nuestra vida de lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros nos apoderamos de esa justificación, de esa salvación. Y si nosotros siempre recordamos que hemos sido salvos, que hemos sido justificados, la consecuencia directa en nuestras vidas va a ser que tengamos paz. Y nada de lo que pueda ocurrir en el mundo, nada nos arrebata esa paz, porque la paz ha sido construida por la obra redentora del mismo Dios. Y no hay nada en el mundo que supere esa obra redentora de Dios. Por eso es que frecuentemente en las cartas de Pablo, el apóstol señala
Que la gracia y paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Porque resume el siguiente concepto. Cuando dice que la gracia de Dios esté con ustedes, está diciendo la naturaleza de la salvación está en Dios. Eso es la gracia. La gracia es lo que Dios hizo por nosotros. Y la paz es la consecuencia de esa gracia de Dios en nosotros. Eso, digamos, con respecto a la paz, ya lo dijiste, Julio, bien tú. Como tenemos todavía un cuerpo terrenal, es bien cierto lo que dice el mundo también. Hay momentos en que la ley terrenal, el cuerpo terrenal, cobra preponderancia en nuestras vidas. Una enfermedad, una carestía económica, la muerte, las vicisitudes propias de la vida, nos traen aflicción, tristeza y nos quitan la paz, entre comillas. Pero como cristianos rápidamente tenemos que recordar la fe que tenemos, que es lo que Dios hizo por nosotros, y esa es la verdadera paz, porque es la verdadera esperanza para nuestras vidas. Lo segundo que quería compartir, hermano, con ustedes es con respecto a lo que también decía Julio, de el Consolador, de el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo va obrando en nuestras vidas. Y para precisar esto, sería bueno, hermanos, que leamos Romanos 8, versículos 14 al 17, ¿no? Me gustaría leerlos, que son textos con respecto al Espíritu Santo. Los que hicimos la clase de Romanos seguramente pronto van a recordar esto. Romanos capítulo 8, versículo 14, ¿no? Dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu de Dios que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Versículo 16, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De modo que al ser bautizados, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, hay un efecto inmediato. Somos hijos de Dios, porque somos guiados por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Todo aquel que vive guiado por el Espíritu de Dios, entonces es hijo de Dios y copartícipes de la gloria de Dios en la eternidad. Bueno, finalmente, en el mismo capítulo de Romanos, versículo 26 y 27, leemos lo que el Espíritu de Dios hace con nosotros, como consolador. Dice Romanos 8, 26 y 27, dice lo siguiente. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu de Dios acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu de Dios mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. De modo que un gran papel del Espíritu Santo como consolador, como intercesor, como apoyo nuestro, hermanos, es
esta palabra que nos dice que el Espíritu de Dios siempre está intercediendo por nosotros, de modo que nos queda una responsabilidad: vivir fielmente a la palabra de Dios para que tengamos un corazón predispuesto, abierto a que el Espíritu more en nosotros. Y cuando el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones, ese Espíritu es una luz que guía nuestras vidas. Y si el Espíritu de Dios guía nuestras vidas, dice la palabra que somos hijos de Dios. Nada más, hermanos, y gracias, Julito, por tus clases. Están muy, muy, muy interesantes. Gracias, Cintia. Lo dices porque somos familia, nomás. Por el gran amor que te tengo, Julito, y por tu sabiduría para enseñar la palabra. Y te agradezco mucho. Bueno, hermanos, si no es mucha molestia, le quería pedir a hermano del mundo que ore por nosotros para que terminemos la clase. ¿Por qué no, hermano? Encantado. Encantado, hermano. Oremos, hermanos. Primeramente, darle gracias a Dios porque estas enseñanzas nos abren la mente tenebrecida. Porque tenemos un enemigo que está rondando al lado nuestro, que nos está llenando de equivocación, que nos está llenando de resentimientos, de desobediencia. Pero hoy, a partir de estos momentos, con las enseñanzas, con esas enseñanzas tan profundas, nos vamos a despojar de un enemigo que no es imposible, cuando sale a relucir nuestra confianza y nuestra fe. ¿Confianza en qué? En las promesas, en las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos ofreció. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. De manera, hermanos, a todos los hermanos y hermanas, tengamos confianza, pidamos a nuestro divino Salvador que nos dé la fortaleza, que nos siga derramando esas palabras preciosas que nos dice que somos más que vencedores. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén, hermano. Gracias. Amén. 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 Bueno, hermanos, gracias por el tiempo que han tenido conmigo para escuchar lo que tengo que en la clase. Y nos estamos viendo el otro jueves, Dios mediante. Bueno, algunos los veo ya el domingo.